Hola, disculpe la demora, yo había dicho que iba a grabar la clase después de almorzar, pero tuve un inconveniente, me atrasé un poquito. Ok, pero bueno, de momento tenemos que tener en cuenta dos cosas, digo tres. ¿Ya? Lo primero va a ser lo siguiente, observación, la prueba es en PC. ¿Ya? Eso es el primer punto, la prueba va a ser en computador, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver ahora, que ya es como estadística inferencial como tal, em, va a ser métodos. Vamos a hacer métodos de cálculo a través de un software que en este caso vendría siendo la hoja de cálculo de Excel, que les voy a mostrar ahí en un ratito más cuando estemos viendo la diapositiva de cómo se trata, cómo se trabaja, etcétera. Ya, para evitar ciertos errores y seguir todo un paso a paso, porque todo esto al fin y al cabo es mecánico. Una vez lo aprenden, es muy difícil que se le olvide. No es como que haya que razonar mucho y tampoco hacer muchos cálculos, como por ejemplo con años anteriores en el cual cuando no había como tantos avances tecnológicos, las estadísticas, al menos de los ingenieros, a nosotros nos hacían, por ejemplo, la tercera prueba nos hacían hacer el cálculo a mano. Y eso involucraba mucho tiempo y por ende mucha pérdida. ¿Ok? Entonces el primer punto es que la prueba va a ser en PC, eso se habló con Mahesh, se habló con los ayudantes, eso no va a cambiar. ¿Ok? El segundo punto, este es el primero, el segundo punto tiene que ver con que van a ser tres preguntas. Tres preguntas. Van a entrar tres preguntas en la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una pregunta uno, una pregunta 2 y una pregunta 3. Cada pregunta se dividirá en tres incisos. El A, el B y el C. Incisos A y B valen 0.6 puntos. Inciso C vale 0.8 puntos. ¿Ya? Cada pregunta vale 2 puntos por separado. Para calcular la nota se necesita sumar el puntaje de las tres primeras preguntas más el punto base, que es 1. Eso es lo otro. Y pregunta uno va a ser de hipótesis. Pregunta uno va a ser de hipótesis. Pregunta 2 va a ser ANOVA de un factor. Y la pregunta 3, perdón. Y la pregunta 3 va a ser ANOVA dos factores. Dos factores. O regresión, si es que alcanzamos a verlo. Ya, esos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya, ahora lo otro. Nosotros, el día de hoy, lo que vimos en la clase de hoy con las 10 personas o 9 aproximadamente que asistieron a la clase de las 2:30, es que hicimos una breve introducción a lo que nosotros conocemos como la estadística inferencial. Hay una gran diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es trabajar con datos discretos. Bueno, en la diferencial igual se trabaja con datos discretos, pero aquí es más discreto. O sea, es básicamente la estadística primitiva. Sacar media, sacar moda, sacar mediana, que esas son las de tendencia central. Por ejemplo, la medida de dispersión, que las primitivas que conocemos, que son la varianza, la desviación estándar, etcétera, el rango. Ya, todo eso es estadística descriptiva. No es mucho trabajo, no es concluir cosas, no es ocupar harto el cerebro, es solamente hacer cálculos que van a ser mecánicos y que no requieren de la ayuda de una máquina. ¿Ya? Es el primer punto, estadística descriptiva, que fue como casi el 80%, 70% más o menos de la prueba. Y después tenemos la estadística diferencial. La estadística diferencial tiene que ver con todo lo que es el método, ¿cómo se dice? Tiene relación con la metodología de la investigación, con el método científico. Ya en el método científico nosotros tenemos dos tipos
de hipótesis. Bueno, en general, no, a grosso modo, tenemos dos tipos de hipótesis. La hipótesis estadística y la hipótesis científica. La hipótesis científica, eh, bueno, claramente tiene que seguir ciertos parámetros, ¿no? Y es la hipótesis que se plantea generalmente en las tesinas, en los proyectos, en cualquier investigación, en cualquier investigación. ¿Ya? Entonces el día de hoy nosotros vamos a ver lo que es la hipótesis, pero la hipótesis estadística. Y vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿qué es la hipótesis estadística? Por definición, tenemos que es un procedimiento basado en evidencia muestral. Evidencia muestral. ¿Qué quiere decir evidencia muestral? Que de un conjunto de datos nosotros vamos a ir sacando muestras. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 50 manzanas y no sé, quiero saber, quiero estudiar las manzanas, no voy a sacar las 50, voy a sacar 5 o voy a sacar 7. Otro ejemplo es el tema que, bueno, ya lo he dicho harto en las clases que he hecho este fin de semana, es, por ejemplo, los mapeos, los mapas predictivos, o las clasificaciones supervisadas, las no supervisadas, todo lo que tenga que ver con predecir dónde hay, por ejemplo, no sé, alteraciones, o dónde hay concentraciones de elementos traza, anomalías geoquímicas. El geólogo cuando va a terreno no va a muestrear todos los puntos. No vas a, por ejemplo, en todas las coordenadas específicas mostrando como loco o no. Ya, es imposible estudiar la población en ese caso. Las poblaciones se pueden estudiar, pero en ese caso en específico es casi imposible estudiar toda la población. Y en este caso la población serían los puntos de control que están en terreno. Nosotros, la pega del geólogo, o sea, que sea, ya sea faenero o investigador, siempre se hace en estudiar, trabajar en un sector localizado. Y para hacer nuestras pruebas de hipótesis, nuestras observaciones, vamos a hacer un muestreo, pero ese muestreo no es de toda la población. Son grupos pequeños. El segundo punto es que es cualquier afirmación acerca de una población y o sus parámetros, lo que dije recién. Lo tercero vendría siendo que consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Bueno, ustedes ya tuvieron la cátedra y asumo que la gran mayoría dio estadística el semestre pasado. En estadística creo que la segunda prueba tiene que ver con intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Y creo que la tercera era ANOVA, regresión, etc. ¿Ya? Pero ustedes saben que nosotros en la hipótesis vamos a trabajar con una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Importante. Hipótesis nula, hipótesis alternativa es lo que se conoce como la estadística inferencial. ¿Ya? Nosotros estamos viendo hipótesis estadística, pero este se le conoce como el método binario. Lo que vamos a ver ahora se conoce como el método binario y que no es de Fisher. ¿Okay? Fisher también tenía su teoría acerca de la formulación de la hipótesis, pero este gallo era más filosófico, se iba más la volá, y él muchas veces, cuando se refería a la hipótesis, él no seguía un orden, no seguía un orden de parámetros, formulando una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, calcular lo estadístico, seguir el paso a paso. Lo que vamos a aprender ahora, él no lo hacía. Él lo único que hacía es que tomaba un valor de referencia y le aplicaba métodos, que también eran métodos estadísticos, pero era con un único valor. Y generalmente ese único valor era la hipótesis nula, solo que a él le calentaba que hablaran de la hipótesis nula y alternativa porque no estaba de acuerdo según él. Él tenía una visión más filosófica. Pero bueno, el segundo punto es que es cualquier afirmación acerca de una población y o sus parámetros. ¿Ya? Yo voy a tener un conjunto, en ese conjunto voy a sacar un muestreo, voy a hacer un muestreo, es decir, voy a sacar del total, voy a sacar un muestreo que sea menor a la cantidad de datos que hay en la población. Contrastar dos hipótesis estadísticas, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Ya, en un principio, nosotros vamos a asumir que la hipótesis nula es verdadera. O sea, vamos a asumir que la hipótesis nula es verdadera hasta que se pruebe lo contrario. La idea de resolver estos tipos de ejercicios es que efectivamente la rechacemos y que por ende aceptemos la hipótesis alternativa. Pero ojo, aquí mucha atención, nunca se evalúa la hipótesis alternativa. Todo nuestro plan, o sea, vamos a hacer la formulación tanto de la nula como la alternativa, pero todo el paso a paso, todos los cálculos, cosas así, va a tener que ver con la hipótesis nula. ¿Ya? Lo que nosotros buscamos como
como estadístico es rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alternativa. Y bueno, el objetivo es que el propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico muestral, porque recuerden, vamos a estudiar una población, vamos a sacar datos, sino hacer un juicio con respecto a la diferencia entre estadístico de muestra y un valor planteado del parámetro. Estadístico de muestra y un valor planteado del parámetro. Entonces, cuando nosotros queremos resolver ¿cómo se dice? Una prueba de hipótesis, da exactamente igual qué tipo de prueba de hipótesis, esto aplica para todo, siempre vamos a buscar un estadístico de muestra, ya que bueno, estadístico de muestra, o más adelante vamos a ver que le decimos también estadístico de prueba o estadística de prueba, como le dice el profe le dice estadística, nosotros le decimos estadístico, y un valor planteado del parámetro, que vendría siendo lo que conocemos como el valor crítico. Más adelante vamos a explicar cómo se calculan cada uno de estos, porque creo yo que es una de las causas, digo, de las razones del por qué a veces erramos al hacer ejercicios de estadística. ¿Ya? Todos cometemos errores ahí, me incluyo. El segundo punto, entre paréntesis, que también está en las diapositivas del profesor, es que la prueba de hipótesis evalúa si la diferencia entre el valor muestral y el esperado es significativa o casual. ¿Ya? Significativo quiere decir que yo saqué el muestreo, me dio cierto dato, pero hay una razón del por qué me da ese dato. Una razón concreta. Ciertos parámetros que se respetan. ¿Ya? Por otro lado, cuando nos referimos a casual, es que sacamos el dato y nos dio por pura suerte, ¿no? ¿Ya? Fue por mero hecho por el azar. ¿Ya? No hay una razón ahí, la cual pueda explicar. Con respecto a las características, bueno, aquí tenemos 5 características en las pruebas de hipótesis, no son tantas. La primera es que siempre es sobre parámetros, es decir, características poblacionales. Nosotros estudiamos la población, no siempre se saben ciertos datos de la población, como la media, por ejemplo, pero nosotros vamos a estudiar una población. ¿Cómo la estudiamos? Muestrando. ¿Y qué es lo que es el muestreo? Sacar pequeños grupos de cierta cantidad de números, que la cierta cantidad de números siempre es menor a la cantidad total, y a partir de eso vamos a sacar conclusiones, deducciones, o no sé, por ejemplo en el caso de Fischer, inducciones, que él era como más filosófico, como les digo. Ya, el segundo punto, bueno, tiene que ver con la mecánica de cómo se juega a cabo. O sea, nosotros vamos siempre a tener una hipótesis y otra hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? El punto C tiene que ver con que siempre se va a cometer el riesgo de cometer uno de los dos tipos de error. Ya, esto debieron haberlo visto en cátedra, debieron haberlo visto en estadística, pero si no se acuerda, vamos a echar una repasada rapidita nomás, porque yo en la prueba yo no voy a preguntar explícitamente el error tipo 1 y el error tipo 2. Son como conceptos que uno tiene que asumir al momento en que empieza a hacer el ejercicio. ¿Ya? El error tipo 1 es más conocido como el falso positivo, o ustedes también lo conocerán como el alfa. No sé si han visto siempre que se asigna un alfa, del 1%, del 5%, etc. Y a este se le conoce mejor como el falso positivo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Es que cometer un error tipo 1 pasa cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo que es verdadera. ¿Ya? Nos mandamos un condoro acá, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y realmente es verdadera. Eso es el falso positivo o error tipo 1, o también conocido como alfa. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, concluyes que hay un efecto o diferencia cuando en realidad no lo hay. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con el error tipo 1. Va a ir variando según el método que estemos ocupando, si es que ANOVA, si es que hipótesis, pero el concepto es siempre el mismo. ¿Ya? El error tipo 2, por otro lado, que se denota beta, no alfa, se nota beta, es más conocido como el falso negativo. ¿Ya? Falso negativo. Si el anterior era el falso positivo, este es el falso negativo. ¿Ya? Todos son falsos. ¿Y qué pasa acá? El error tipo 2 ocurre cuando no rechazo la hipótesis nula, siendo que es falsa. Es decir, yo digo, ya, acepto la hipótesis nula y realmente es falsa. Aquí cometemos un error. Es decir, no detectamos un efecto o diferencia que realmente existe. ¿Ya? La probabilidad de evitar este error es la potencia estadística que se enseña, que es 1 menos beta.
¿ya? Entonces, eso con respecto a los errores, el punto D es que supone que temporalmente la hipótesis nula es cierta, es lo que les decía anteriormente. Nosotros vamos a tener un enunciado grande con varios parámetros, con varios números que vamos a tener que identificar. Después del enunciado, al final, en un segundo párrafo, nos van a preguntar qué cosa queremos hacer, si es que es menor que, si es que es mayor que, si es que es menor, bla, 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 si es que igual, si es que no igual, etcétera. Y al momento que nos pregunten y nos pongamos a hacer el ejercicio, nosotros temporalmente asumimos que la hipótesis nula es cierta, a menos que haya suficiente evidencia para probar lo contrario. ¿Ya? Y esto se basa, esto también es, el punto E es uno bastante importante y dice que se basa en la distribución estadística, es decir, de la variable que se va a medir. Nosotros en estadística inferencial, que generalmente tiene como, es como la estadística más realística, por así decirlo, siempre trabajamos con aproximaciones. Las distribuciones de probabilidad, siempre vamos a tener, por ejemplo, una distribución normal, la distribución t-student, distribuciones Fisher, distribuciones, no sé, de Chi, etc. Y eso de qué va a depender del enunciado, es decir, del problema que estemos resolviendo. A modo de facilitar la comprensión de esta clase, nosotros vamos a asumir que cada uno de los ejercicios que vamos a ver van a seguir una distribución normal. En el caso de la hipótesis, porque recuerden, esta clase está dividida en dos, hipótesis y ANOVA. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, poniéndonos en el caso garrafal, por así decirlo, de que se vayan, no sé, a examen o qué sé yo, se van de la carrera y entran a otra carrera y tienen que hacer estadística, no. En otros casos que no vienen al laboratorio nosotros, puede que les toque hacer esto mismo que les voy a enseñar, pero la única diferencia es que no vamos a seguir una distribución normal. ¿Cuándo sé que voy a ocupar una distribución normal y cuándo sé que no? Bueno, em, yo sé que voy a ocupar una distribución normal cuando la cantidad de la muestra es mayor o igual a 30, ¿ya? También puede ser cuando me lo dicen, o sea, uno puede ver en el enunciado del ejercicio y les puede decir ahí directamente, se asume una distribución normal, ¿ya? Y el otro caso es cuando las medias son conocidas, ¿ya? La media, ciertos parámetros son conocidos. Cuando no sabemos nada, cuando nos dan un ejercicio como este que ven aquí, que dice a continuación se detallan, bla, 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 12 muestras de purificación de agua, bla, bla. Aquí ven una matriz, ¿ya? Bueno, en realidad explícitamente no es una matriz, pero lo puedo interpretar como matriz, pero lo que quiero que se fijen es que vemos conjunto de datos en crudo. No nos dicen más allá de la significancia, ¿ya? Aquí dice, utilicen una significancia de 0.05. Nos da la significancia y nos da los valores en bruto. Ahí es cuando tenemos que ocupar muchas fórmulas que son bastante latosas, la verdad. Muchas veces se tiene que hacer estos ejercicios a mano. Si se pueden fijar aquí, lo que están sacando es una media muestral, ¿no? Una desviación estándar muestral. Y el estadístico que en este caso ocuparon el t-student. Y bueno, todos sabemos que cuando ocupamos los estadísticos, ¿no? De t-student trabajamos con grados de libertad. Y cuando más encima, peor aún, y no solamente una muestra, sino dos o más de tres, ahí las fórmulas de los estadísticos de los grados de libertad van cambiando. No, los grados de libertad nosotros sabemos que es la cantidad de algo menos uno, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso donde estudiamos, no sé, pues, más de una muestra, por ejemplo, cuando hay, no sé, pues, comparación de dos medias poblacionales independientes, por ejemplo, ahí vamos a tener que ocupar fórmulas que son bastante extensas y que, como les digo, no vienen al caso, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay que fijarse bien en el punto E. Si tienen por ahí para anotar, anoten al tiro de las características, estudiar, digo, ponerle atención harto al punto E. Y bueno, ¿qué implica? Esto va a explicar varias cosas, ya tiene que ver, el que implica tiene que ver con el paso a paso que se va a seguir. El primer paso, perdón, el primer paso siempre va a ser formular. ¿Qué vamos a formular? Vamos a formular una hipótesis, que puede ser una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Digo, perdón, va a ser una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿De qué va a depender esto? De lo que nos pregunte el enunciado.
Después de esto vamos a tener que seleccionar un nivel de significancia. Generalmente el ejercicio lo da. Si el ejercicio no te lo da, usted mismo lo genera, ¿ya? A elección propia, a gusto del consumidor. Puede ser del 5% o del 1%. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando ocupamos un 1% ¿cómo se dice? Hay menos probabilidad de cometer uno que otro error, ¿no? Porque el área bajo la curva, es decir, el- ¿cómo se dice? La región de rechazo, esa va a disminuir, ¿no? Entonces hay menos probabilidad de cometer error. Mientras más aumentamos el error, más probabilidad hay de mandarnos un condor o de embarrarla. Lo que sigue es la selección de un estadístico ad hoc, es decir, un estadístico adecuado, que esto es lo que les decía recién, identificar si el problema sigue una distribución normal o una t-student. ¿En qué va a influir esto? Porque digo que es importante reconocerlo bien, porque si yo me cometo el condoro de elegir una t-student cuando realmente una normal, voy a tener el estadístico de prueba malo y el valor crítico malo. Y eso es todo el ejercicio malo. O sea, la distribución normal, bueno, valga la redundancia, es una distribución normal. Y la t-student también es un tipo de distribución normal, aproximada a la normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no va a ser un error garrafal, o sea, si es que me ponen, si es que la prueba, en el caso hipotético, de que yo les haga un ejercicio y que efectivamente siga una distribución normal y ustedes lo hacen con una t-student, no les voy a poner 0 puntos, eso sería muy rajón. ¿Ya? Aunque en ramos como estadística para ingenieros, ahí eso es 0 puntos. A lo que voy es que ¿cómo se dice? Sea cual sea la cosa que estemos calculando, tanto como intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, vamos a tener resultados menos precisos. Ya van a estar cercanos, pero menos precisos. Ya no tan distales, por así decirlo. El otro paso es comparar el estadístico, que va a ser nuestro estadístico de prueba, con el valor crítico, que en este caso es ZC, que es el valor crítico de C, o TC, que es el valor crítico de T. Z, el valor crítico, y T, otro valor crítico. Y finalmente vamos a tomar una decisión. Bueno, esto ya no lo voy a explicar porque ya está, creo que está claro. Yo partí la clase hablando de la hipótesis estadística. Bueno, la hipótesis nula, aquí es lo que hemos ido hablando y bueno, este punto es importante. Se asume verdadera temporalmente mientras no haya evidencia suficiente en su contra. Pero no implica que siempre sea cierta. O sea, es lo que les decía, cuando nosotros empezamos a hacer el desarrollo del ejercicio, partimos haciendo el desarrollo asumiendo que la nula es verdadera, cuando tenemos que saber también que no siempre es así. Hipótesis alternativa, bueno, ya dije, la hipótesis alternativa es cuando pasa todo lo contrario a la hipótesis nula, ¿ya? Y puede ser verdadero si es que hay evidencia suficiente. ¿Y cuál es esta evidencia suficiente? Rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Al fin y al cabo, nosotros cuando hacemos hipótesis estadística buscamos rechazar la nula. Suena un poco contradictorio porque yo dije que hay que asumir que es verdadera, pero es netamente porque tenemos que seguir ese paso a paso. Asumimos que es verdadera a menos que se pruebe lo contrario, pero a la vez nuestro objetivo es probar lo contrario. ¿Ya? Con objetivo de entender el concepto asumiremos una distribución normal para los ejemplos. ¿Por qué hice esto? Porque no iba a ponerme a hacer una clase explicando paso a paso cada fórmula, cada estadístico de prueba. No voy a hacer eso, porque son datos muy grandes y no quiero perderlo o que se aburran y se queden dormidos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver varios ejemplos y para suerte de ustedes, la prueba de hipótesis se divide en dos y a su vez esas dos divisiones se dividen en tres. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Vamos a tener prueba de hipótesis de una muestra y también vamos a tener pruebas de hipótesis de dos muestras. ¿Ok? Y para cada una, en el caso de una muestra, vamos a tener una bilateral y dos unilaterales. Y para el caso de dos muestras va a ser lo mismo. Vamos a tener una bilateral y dos unilaterales. ¿Cómo son las unilaterales? Van a ser unilateral a la izquierda y unilateral a la derecha. Como ven aquí, bueno, yo no soy Picasso, pero intenté hacerlo lo más bonito posible. Hice varios intentos antes de mostrar esto, así que, bueno, si no lo entienden o no les queda claro esta parte del video,
me dice nomás, oye Nico, me quedé pegado en el minuto 25, ¿me puedes explicar? ¿Ya? Bilateral quiere decir que la región de rechazo se divide en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una región achurada a la izquierda y una región achurada a la derecha. Esto que ven aquí es un cero. ¿Ya? Esto no quiere decir que el área bajo la curva aquí es cero. Las áreas, las cantidades, ¿cómo se dice? De metros cuadrados, bueno, unidades cuadradas, porque la área es una unidad cuadrada, no son negativas, pero lo que es negativo es el parámetro que se ve aquí. ¿Ya? Que realmente estos son los valores. Aquí, ver esta curva, queremos buscar los valores críticos. Y aquí también a la vez se evalúa gráficamente hablando si es que se acepta una cosa o no se acepta. ¿Ya? Pero bueno, esto va a ser bilateral. Bilateral, entonces, en resumen, es una distribución normal, ¿ya? Una campana gaussiana. En nuestro caso va a ser distribución normal. En la cátedra puede ser t-student. Y no vamos a fijarnos que no es t-student ni normal, sino que es una feature, una tabla de feature. Pero se divide en dos. En una región de rechazo a la izquierda y otra región de rechazo a la derecha. Esta región de rechazo mide alfa medio. ¿Ya? La suma de esta de aquí con esta de aquí me da alfa. Esto es solamente en el caso bilateral. Es por esta razón que el profe pasaba el ejemplo, o también, bueno, los profes de ramos de estadística pasan el siguiente ejemplo de que para calcular el valor crítico, bueno, nosotros sabemos que si queremos calcular un valor crítico, el valor crítico básicamente son estos números que se ven aquí. Bueno, en el caso de la distribución normal, vamos a tener una columna, ¿no? Una columna que tiene que ver con, eh, vamos a tener una tabla grande que van a ver varios números y todos estos números que ven aquí, que no son ni esta franja que es como media celeste, con esta que es como media ploma, todo lo que está en blanco son probabilidades y son probabilidades acumuladas, ya que van a estar adheridas a un valor que está normalizado, que es el Z. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si yo quiero saber este punto de acá exacto, este punto de aquí o este punto de acá, vamos a tener que buscarlo en la tabla. ¿Cómo lo buscamos? Nosotros sabemos que el área bajo esta curva es 1. ¿Qué quiere decir que es 1? Que es la sumatoria de todos estos cuadritos pequeños que están acá. ¿Ya? O sea, no se ven cuadritos pequeños, pero esto sigue, ¿cómo se dice? Su base viene del cálculo integral. Y, bueno, ustedes saben que hay integrales que realmente son como sumatorias, por así decirlo, y que son de carácter infinitesimal. ¿Okay? Entonces, repasando, esto es bilateral, hay dos colas, una aquí, una acá. Lo que nos interesa a nosotros de todo este gráfico es ver este límite que está aquí con el cursor, este límite que está acá. Tenemos que fijarnos en esta área que está aquí, en esta área que está acá y en esta área que está acá. También tenemos que tener en cuenta que todo esto es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para allá es lo mismo y de aquí para allá es lo mismo. Si lo dividimos en dos, la izquierda vale 50, la derecha vale 50. ¿Okay? En un 50%, un 50%, la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como nosotros siempre trabajamos con alfas que son 0.05, nosotros asumimos que como es 0.05, la mitad de 0.05 es 0.025, que es esto que ven acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos buscar justo este valor que ven aquí a la izquierda, que por cierto es negativo, nosotros tenemos que irnos a la tabla y tenemos que buscar la probabilidad del 0.025. Ustedes se darán cuenta que al ver la tabla aquí no hay un 0.025. ¿Ya? Aquí estamos con problemas y aquí es donde casi mucha gente se pierde. ¿Cómo resolvemos esto? Simple. Yo les dije que esta campanita que ven aquí es simétrica. Por ende, lo que hay acá es lo mismo que hay a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de calcular la probabilidad acumulada hasta este punto, vamos a calcular la probabilidad acumulada hasta este punto de acá. ¿Ya? Como yo sé que esta área pequeña vale alfa medio, que es 0.025, si quiero calcular la probabilidad acumulada hasta acá, es decir, de aquí para allá,
incluyendo esta franja rojita con esta franja blanquecina y la queremos dividir de esta otra franja que es rojiza, lo que hacemos es decir, como todo esto vale 1, vamos a decir 1 menos alfa medio. Y esto nos va a dar 0.975. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta probabilidad acumulada, nos vamos a ir a la tablita y vamos a buscar 0.975, que está acá. Y vemos que hay a la izquierda y que hay en la columna. A la izquierda hay un 1.9 y en la columna hay un 0.06. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor crítico va a ser 1.96, pero va a ser 1.96 acá, ¿ya? Este va a ser un 1.96 positivo. Pero nosotros sabemos que esto es bilateral. Entonces, como es bilateral, esto vale lo mismo que esto, por ende son simétricas y por ende lo que está aquí no es 1.96, es menos 1.96. Esta es la razón del por qué cuando nosotros calculamos ¿cómo se dice? Trabajamos con campanas gaussianas bilaterales, siempre ¿cómo se dice? Cuando nosotros vamos a hacer la respuesta, vamos a dar la respuesta del enunciado, siempre es con un más menos, ¿ya? El caso contrario es cuando es unilateral. Una campana unilateral es más fácil de hacer. No hay que hacer como todo este paso a paso que es como un poco complicado, dividirlo en dos. Bueno, no es tan complicado, pero igual entiendo que a algunos les puede costar. Yo cuando empecé recién a aprender estadística me costaba mucho al principio ver estas cosas y es por esto que le pongo harto énfasis a esto de acá. No quise, ¿cómo se dice?, aplazar tanto el tiempo cuando le hacía las clases, pero me detengo aquí a hacer este hincapié porque tener este análisis, o sea, esta capacidad espacial, por así decirlo, de ver los gráficos en la mente, que es lo ideal, sirve mucho, ¿ya? Y no necesariamente en la mente, o sea, ustedes cuando hacen la prueba pueden hacer fácilmente en su hojita, hacen una campana gaussiana acá y bueno, yo veo si es que es bilateral, ya le hago las dos colitas. No es bilateral, le hago una cola. Es unilateral a la izquierda, le hago la colita acá, es unilateral derecha, le hago la colita acá. ¿Ok? Bueno, en el caso cuando es unilateral, la gran diferencia es que no hay un alfa medio. Vamos a tener una pura región de rechazo y va a ser 0.05. ¿Ya? Nuevamente, el mismo problema. Yo si quiero calcular, por ejemplo, no sé, una unilateral a la izquierda, si yo les digo quiero calcular el valor crítico de una unilateral a la izquierda, me voy a esta colita de aquí y quiero calcularlo. ¿Y cuánto el valor? Es de un 5%, o sea, un 0.05. Nos vamos a ir a la tablita y nos vamos a dar cuenta que es hasta el 50%, ¿ya? Porque llega hasta el 0. Esta tabla, básicamente, esta tabla grande que ven aquí, sirve para esta franja nomás, para la derecha. Para la izquierda no sirve, pero o sea, como sabemos que es simétrica, estos datos, imagínense que se repiten acá con valores negativos, pero son simétricos, es decir, son lo mismo. ¿Ya? El área bajo esa curva va a ser lo mismo. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en vez de 1 menos alfa medio, va a ser 1 menos alfa. Es decir, toda esta probabilidad acumulada acá vamos a buscar y todo esto que vale acá es lo mismo que decir 1 menos el área que está aquí, que en este caso en vez de ser 0.975 va a ser 0.95, ¿ya? Y lo vamos a buscar en la tabla. 0.95 a un 95%. Lo estamos buscando. Ojalá aparezca. No está, ¿ya? Aquí no está, pero se tienen que fijar aquí que dice 0.9495 y 0.9505. Si usted me pone 1.64 el valor crítico o me pone 1.65 el valor crítico, yo no lo voy a rajar, no le voy a poner 0. Está bien, sí. ¿Se comete imprecisión? Sí, ya, pero está bien. O sea, el valor es bastante cercano. Lo que yo recomiendo en este caso, cuando estén en esta situación, es que agarren un término medio, ¿ya? Realmente la probabilidad acumulada del 95% no está ni acá exactamente ni acá, está entre medio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Está entre 1.64 y 1.65. Entonces sacamos lo que está en el medio, que vendría siendo 1.645. ¿Ya? Acuérdense, 1.64 al 1.65, la mitad, 1.6
4 o 5. Eso con respecto a la unilateral. ¿Okay? En el caso de que sea unilateral derecha, nosotros sabemos que está a la derecha del 0, por ende el valor crítico es positivo, y cuando es unilateral a la izquierda sabemos que el valor es negativo, porque está a la izquierda del 0. Todos estos números que están aquí negativos, todos estos números que están acá son positivos. ¿Ya? Eso con respecto a la memoria espacial. ¿Ya? Bueno, sigamos. El ejemplo, una muestra. Nosotros en la prueba vamos a tener un enunciado, que se los leo aquí, dice: una fábrica asegura que sus bombillas tienen una vida útil promedio de 1000 horas, mu sub 0 igual a 1000. Se toma una muestra, ojo, mu sub 0 aquí nula. Se toma una muestra de 30 bombillas que tiene una media de 980 horas. Ahí está la media muestral, 980. Y una desviación estándar muestral de 50 horas, es decir, S igual 50. Pero ojo, acá dice, esto es un enunciado con contexto y datos estadísticos, pero no se nos ha preguntado qué hacer. En la prueba usted va a tener el enunciado, ¿ya? Este torpeo no lo van a tener, yo no les voy a soplar, no les voy a poner ejercicio, una muestra, o no les voy a poner ejercicio, una muestra bilateral, ejercicio, una muestra, no sé, unilateral izquierdo. Ustedes tienen que fijarse cómo detectar cuándo es cada caso. En este caso decimos que hay una fábrica, por ende es una muestra, ya no estamos hablando de dos muestras, toda la pega se nos facilita, ¿no? Bueno, el enunciado ya se los leí, pero no nos preguntan nada acá, solamente nos están lanzando datos, ya datos discretos que nosotros vamos a tener que trabajar, pero no se nos ha preguntado nada. Bueno, en este caso, que es un caso bilateral, ¿cómo yo reconozco cuando es un caso bilateral? Cuando después de leer todo el enunciado, ya en la parte del enunciado en el que nos dice los datos, nos pide la significancia, todo, etcétera, tenemos que aprender a reconocer ciertos patrones. Y esos patrones que vamos a aprender a reconocer es lo que se nos pide a nosotros. Cuando nosotros resolvemos un ejercicio matemático, ejercicio físico, hasta incluso ejercicios químicos, siempre se nos va a pedir algo, ¿ya? Si no se nos pide, nosotros lo formulamos. Pero en este caso, que son pruebas escritas, que estamos dando cursos, que estamos estudiando en la U, se nos va a pedir algo. ¿Qué se nos pide? Fíjense aquí, dice, queremos determinar si la vida útil promedio de las bombillas es diferente de 1000 horas, ya sea mayor o menor. Diferente, igual. Cuando en el enunciado dice diferente o dice igual, al tiro automáticamente es bilateral. ¿Ya? Sí, porque el planteamiento, la fórmula que vamos a ver ahora, la formulación que vamos a ver ahora es con un más y con un menos. Porque efectivamente se nos está preguntando algo acá. ¿Ya? Otra cosa que tienen que tener en claro al momento de enfrentar un ejercicio de geoestadística, y estadística igual también, es que en la parte en que se nos va a preguntar, se nos sopla al tiro cuál es la hipótesis alternativa. ¿Ya? Yo dije que la hipótesis alternativa no se evalúa. Nosotros evaluamos la hipótesis nula. ¿Y cómo la evaluamos? Siguiendo un paso a paso para llegar a un fin. ¿Cuál va a ser ese fin? ¿Aceptar o rechazar la nula? Si la aceptamos, se acepta. Si la rechazamos, la hipótesis nula no es verdadera, por ende la que es verdadera es la hipótesis alternativa. Nosotros como científicos buscamos siempre rechazar la nula, y por ende aceptar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa casi siempre son nuestras hipótesis reales, el fin, es lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr acá? Queremos determinar si la vida útil promedio de las bombillas es diferente de 1000. Entonces esta va a ser mi hipótesis alternativa, y a la vez también nos está soplando cuál es el caso. Es bilateral porque dice diferente, si dijera igual también va a ser bilateral, y aparte la alternativa es que la hipótesis alternativa es que es diferente, ¿ya? Yo le pongo harto énfasis a esto, y sé que me demoro harto explicando, repito harto, pero es importante porque yo sé que no todos tienen las mismas capacidades. Ya hay gente que no le va a gustar tanto los cálculos estadísticos, y lo entiendo, lo respeto, porque no, si no seríamos todos robots. Ya cada uno tiene su área de estudio que le interesa. ¿Ya? Entonces el paso 1 es formular la hipótesis. Como dije aquí, la bombilla es diferente de 1000 horas, entonces por ende la nula va a ser que mu es diferente de 1000.
Es decir, la vida útil promedio es distinta a 1000 horas. Igual va a ser la nula, va a ser la vida útil promedio es 1000 horas. Aquí está que dice que tiene que ser sí o sí con un signo igual cuando formulamos esta hipótesis. Acá no sirve ni mayor o igual que, ni menor o igual que, ni menor que, ni mayor que. Hay casos en que se puede no respetar esta regla, sí, pero con el fin de no densificar la materia que tienen que estudiar, no vamos a ver esos casos. ¿Ok? El segundo paso es la significancia. ¿Qué es la significancia? El error tipo 1. Ya la significancia entonces va a ser un parámetro, un dato que se nos va a dar y ¿qué va a ser? Va a ser el error tipo 1. Ya, ese es el alfa, el error tipo 1, que es cuando se rechaza la hipótesis nula siendo que es verdadera, es decir, el falso positivo. Ya, hay que recordar que para alfa, que es igual a 0.05, en una prueba bilateral se divide en dos, es decir, 0.025 en cada lado de la campanita, que es lo que le expliqué aquí. Ya, 0.025 y aquí 0.025, y hay que hacer todo el proceso que le expliqué. ¿Ya? Calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es una fórmula que se va a adaptar según la distribución en la cual nosotros estemos trabajando. Si nosotros estamos trabajando en una distribución normal, va a ser esta fórmula. ¿Ya? Si nosotros estamos trabajando en una distribución T-Studer, va a ser otra fórmula. Si nosotros estamos trabajando en otra distribución, va a ser otra fórmula. Estos números que están aquí, bueno, no creo que necesite explicarlo, son los que están en el enunciado, ¿no? El mu sub 0, que es el 1000, que es el caso hipotético, la media muestral, la desviación estándar muestral, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, hicimos el cálculo, todo esto. Esta es la razón del por qué yo dije que no iba a ¿cómo se dice? Eh, no iba a hacer fórmulas tan densas o asumir que no es normal, sino que te estudien por el solo hecho de que este paso nos íbamos a demorar un montón, y no el caso. Hicimos el cálculo y dice menos 2.19. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a determinar el valor crítico. ¿Cómo se determina el valor crítico? Ya lo expliqué recién. Este ejemplo que está acá. Primero hay que ver si es que es bilateral o si es unilateral. Si es bilateral, se divide en 2, 1 menos alfa medio, que es 0.975. Este 0.975 es la probabilidad. Esta probabilidad se busca en la tabla y se saca el valor crítico, que para la derecha va a ser positivo y para la izquierda va a ser negativo. En el caso de unilateral es más simple, agarramos el 1, le restamos el alfa y el resultado lo buscamos en la tabla. ¿Ya? Entonces, chucha, estamos acá. Ya. Bueno, determinar el valor crítico. Ya aquí sabemos que para una prueba bilateral con alfa igual a 0.05, los valores críticos son más o menos 1.96. Y ojo aquí, dice los valores críticos porque es una bilateral. Hay un más y un menos. Ya se divide en dos. Y el paso 5 vendría siendo la toma de decisión. ¿Qué es una toma de decisión? Es agarrar el valor crítico y compararlo. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con el estadístico de prueba. ¿Ya? Bueno, lo dije al revés. Agarrar el estadístico de prueba y compararlo con el valor crítico, que es como un estándar, que es una normalización. ¿Ya? Entonces, si z es menor que menos 1.96 o z es mayor que 1.96, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si es menor que esto, es decir, que cae acá, o si es mayor que esto, que cae acá, rechazamos la nula. Entonces, gráficamente hablando, cuando veamos esta campanita gaussiana, si vemos que al agarrar nuestro estadístico de prueba, que es el EDP que dice acá, y vemos que cae la región del rechazo, cae la región de rechazo, por ende, como bien dice, que está cayendo en la región de rechazo, por ende, se va a tener que rechazar. ¿Qué se rechaza? La hipótesis nula. En el caso contrario, en que no esté en la franja roja, en el achurado rojo, y quede aquí en la parte blanca, es decir, no cae en la región de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula y por ende no logramos nuestro fin, nuestro cometido. En este caso, como z es menos 2.19,
efectivamente cae en la región de rechazo. Está cayendo acá. ¿Ya? Y eso va a implicar que vamos a rechazar la hipótesis nula, por ende logramos nuestro cometido, que es aceptar la hipótesis alternativa, y por ende la vida útil promedio de las bombillas es significativamente diferente de 1000 horas. Ya, esto lo voy a pasar un poquito rapidito por temas de tiempo. Si tienen más dudas me van diciendo nomás, pero, o sea, no lo voy a pasar como flash, pero es casi, digo, es prácticamente lo mismo ahora con los casos que vienen. Ya, solamente que ahora va a ser unilateral. ¿Ya? Entonces, está el enunciado acá y aquí está lo que nos preguntan. ¿Qué queremos hacer? Queremos determinar si la vida útil promedio de las bombillas es menor a 1000. Aquí se nos sopla dos cosas. Ya al final de los enunciados siempre se soplan dos cosas. Lo primero que se sopla es la morfología, por así decirlo, del gráfico, cómo va a ser en el sentido de si va a ser bilateral o unilateral. Acá mismo se nos sopla porque dice menor a. Si dice menor a o mayor a, ya sé que es un unilateral. Ahora, como dice menor, es un unilateral izquierdo. Ya, si dijese mayor a, es un unilateral derecho. Este caso es unilateral izquierdo. Eso es lo primero que se nos sopla, y lo segundo que se sopla es la hipótesis alternativa, que directamente la sacamos acá. ¿Qué queremos ver? Que la vida útil promedio de las bombillas es menor a 1000. La formulación menor a 1000, hipótesis alternativa, mu menor a 1000. Ya bueno, aquí entre paréntesis especifica la vida útil promedio es menor a 1000, la vida útil promedio es al menos 1000. ¿Ya? No tiene mucha ciencia, la elegí la significancia. Yo ya les dije, ojo aquí, el caso de que como es unilateral, no hacemos todo este procedimiento del 1 menos alfa medio. 1 menos alfa nomás, que es 0.95, y si nos vamos a la tabla, el 0.95 no estaba acá, pues, es lo que les decía recién. Ya vamos a sacar el promedio, que es, me chipoteé acá, 1.645. ¿Ya? En el caso de que sea izquierdo, digo, en el caso de que sea unilateral izquierdo es menos 1.645. En el caso que fuese unilateral derecho es más 1.645. Y aquí está, hicimos el cálculo del estadístico, bla, 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 me da negativo, menos 2.19, y vamos a determinar el valor crítico. Como es unilateral izquierdo, es a la izquierda del 0, por ende es negativo, menos 1.645. Y ojo acá, ojo, en la tabla de distribución normal no aparece el menos 1.645. Para este caso se busca el complemento, que es decir, la probabilidad acumulada de 95%, 0.95, que es aproximadamente 1.645. ¿Ya? Como sabemos que para 0.05 es el opuesto, entonces el valor crítico es 1.645, que es básicamente lo que yo les expliqué recién con el gráfico, mostrándole el gráfico. ¿Ya? Si se toma la decisión, si z es menor que menos 1.645, rechazamos la hipótesis nula. Como z es menos 2.19, que efectivamente es menor que menos 1.645, cae en la región de rechazo. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y por ende hay evidencia suficiente para concluir que la vida útil promedio de las bombillas es menor a 1000. El ejemplo 1, el caso unilateral derecho. Esto es exactamente lo mismo. Aquí modifiqué el enunciado, en vez de 980 le puse 1020, pero es el mismo proceso. ¿Cómo se dice? Tenemos los números que vamos a ocupar para calcular el estadístico de prueba, y bueno, la significancia que se especifica, y lo que se nos pide, que vendría siendo, queremos determinar si la vida útil promedio de las bombillas es mayor a 1000. ¿Ya? En este caso, como es mayor a 1000, es unilateral derecho. Y dice, aquí también dice, es mayor a 1000. Esta cosa que está aquí nos sopla el carácter morfológico de la, de la prueba de hipótesis, que es unilateral derecho, y también nos sopla la hipótesis alternativa. Queremos probar que es mayor a 1000. Entonces, nuestra hipótesis alternativa va a ser mu mayor a 1000. La vida útil promedio es mayor a 1000. Por ende, la hipótesis nula, la vida útil promedio es como máximo 1000 horas. Significancia, ya les dije, unilateral derecho. Hacemos exactamente el mismo paso a paso acá que les dije, de buscar la probabilidad
etcétera. Ya hacemos exactamente lo mismo. Bueno, aquí están los cálculos. No se asusten aquí. Aquí da positivo porque hay un 1020. Y nos da que el valor crítico es lo mismo que vimos recién, pero es positivo. ¿Por qué? Porque es derecho. Tomamos la decisión. Pues, si z es mayor que 1.645, rechazamos la nula. Como z es 2.19, que efectivamente es mayor que 1.645, en efecto, estaríamos rechazando la nula y por lo tanto hay evidencia suficiente para concluir que la vida útil promedio de las bombillas es mayor a 1000. El resultado es estadísticamente significativo. Dos muestras no es tan complicado. Ya en el caso de que sea una distribución normal, no es tan complicado. La fórmula crece un poco. Hay que calcular un poquito más de datos, pero se suma, ¿cómo se dice? Hay que hacer más cálculos, ¿no? Porque aquí vamos a ver dos muestras. ¿Y cómo identificamos cuando son dos muestras? El mismo enunciado nos dice. Aquí dice dos fábricas, ya sabemos que son dos muestras. Dos fábricas, em, dos muestreras, dos empresas, dos colegios, no sé, dos profesores y bueno, la muestra vendría siendo las notas de su alumno, por así decirlo, no sé, estoy dando un ejemplo. Pero bueno, aquí dice, dos fábricas aseguran que sus bombillas tienen la vida media útil promedio, tienen la misma vida útil promedio. ¿Ya? Para verificarlo se toma una muestra de 30 bombillas de cada fábrica. La muestra de la fábrica A tiene una media de 980 horas, que aquí, bueno, está un poquito feito, pero esto es X sub 1, que vendría siendo la media muestral, 980, y una desviación estándar muestral de 50 horas. Ya, igual está feito aquí, en realidad S sub 1, que es la desviación estándar muestral, que es 50, y la muestra de la fábrica B tiene la media de 1000 horas, que es X sub 2, y una desviación estándar muestral de 40 horas, S sub 2, que es igual a 40. Lo mismo recién. Esto es un enunciado con contexto y datos estadísticos, pero no se nos ha preguntado qué hacer. Cuando se nos pregunta qué hacer en el enunciado, ahí es cuando formulamos, cuando lo primero que tenemos que fijarnos es el carácter, si el carácter es bilateral, unilateral, etcétera, sea para una o para dos muestras. ¿Ya? En este caso, el ejemplo es con dos muestras bilateral. ¿Y por qué sabemos que es dos muestras bilateral? Bueno, en el enunciado nos dice, usamos un nivel de significancia alfa del 5% y queremos determinar si existe evidencia suficiente para concluir que la vida útil promedio de las bombillas es diferente entre las dos fábricas. Diferente, igual. Diferente, igual. Eso es lo que nos sopla el tiro, que es bilateral. ¿Ya? Y efectivamente nos sopla lo que el carácter que sigue la hipótesis, y a su vez también nos da la pista de qué es la hipótesis alternativa, qué queremos probar, determinar si existe evidencia suficiente para concluir que la vida útil promedio de las bombillas es diferente entre las dos fábricas. Entonces, lo mismo de recién, formular la hipótesis, el mu sub 1, diferente de mu sub 2, bla, 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 bla. La significancia, que bueno, eso ya lo expliqué. Aquí el mismo caso que para de una muestra, exactamente este pasito que está acá, que lo expliqué como en el minuto 20, es lo mismo. Si no lo cachan, se devuelven y lo ven de nuevo. Si no les sirvió la explicación, me dicen nomás y yo busco alguna otra forma de explicárselo. Porque eso es como lo más importante, saber eh, imaginarse las regiones de rechazo, imaginarse la campana gaussiana y, y hacer el cálculo de lo estadístico de prueba y el valor crítico, ¿no? Entonces, elegir la significancia. Calcular el estadístico de prueba. Acá aumenta. Ya como se fijarán, aumenta. No se asusten. Esto de aquí, el X sub I es la media para una muestra, el X sub 2 es la media para la otra muestra. Estas son ¿cómo se dice? Las medias poblacionales de la muestra 1 y las medias poblacionales de la muestra 2, la desviación estándar de la muestra 1, desviación estándar de la muestra 2. Como yo les dije en un principio que asumo que la distribución es normal, por ende también estoy asumiendo que las medias son las mismas. Y esa es la razón del por qué hay un 0 acá, ya por si se pregunta. Bueno, se calcula el estadístico y dice menos 1.71. Menos 1.71. Determinar el valor crítico. Aquí es lo mismo de recién. ¿Ya? Y en efecto, lo que podría como aumentar un poco la dificultad es el tema de la significancia.
Yo siempre trabajo con 5%, pero a usted le puede tocar el caso en algún examen de estadística quizá, o si, bueno, vuelven a ver esta materia más adelante, quizá en algún otro curso, como, qué sé yo, geofísica, eh, sismología, análisis numérico, por ejemplo, se van a fijar que la significancia a veces cambia. Mientras menor es la significancia, es más preciso, más exacto el resultado. Aquí vamos a trabajar con el 5% y bueno, esto es el mismo paso a paso, determinar el valor crítico, imaginarse la campana gaussiana, ver si es que es bilateral, eh, etc. El paso 5 es la toma de decisión. Si z es igual a menos 1.71 y además está dentro del intervalo, no rechazamos la hipótesis nula y vemos que efectivamente está dentro del intervalo. ¿Qué quiere decir todo esto que ven acá? Todo esto que ven aquí quiere decir que nuestro estadístico de prueba está entre esto y esto. Es decir, está en la parte blanca. Cuando cae en la región que no se rechaza, no rechazamos la hipótesis nula. Cuando cae en las regiones rojas, rechazamos la hipótesis nula. Y bueno, el ejemplo 2 muestra unilateral izquierdo. No tiene mucha ciencia, el mismo enunciado que dije recién, exactamente el mismo. Queremos verificar si las bombillas de la fábrica A tienen una vida útil promedio menor que la de la fábrica B. ¿Ya? Menor. Disculpen, tuve un problema, disculpen. Ya volví. Queremos verificar si las bombillas de la fábrica A tienen una vida útil menor que la de la fábrica B. Lo mismo, está el enunciado grande, está lo que se nos pide. En lo que se nos pide, definimos cuál es el comportamiento de la curva, si es que es unilateral o bilateral. Ya sabemos que es bilateral cuando se nos piden cosas discretas, es decir, es diferente de cierto valor, es igual a cierto valor, y en el caso de las unilaterales son menores o mayores. Ya la unilateral izquierda siempre es menor. Entonces, sin leer esto, nosotros podemos identificar que es una unilateral izquierda porque queremos comparar dos cosas, la fábrica A, y queremos decir que la fábrica A es menor que la fábrica B. Aquí también lo mismo, todo es mecánico. Se nos sopla también que la hipótesis alternativa vendría siendo que la fábrica A tiene una vida útil promedio menor que la fábrica B. ¿Ya? Y aquí está, pues. Fábrica A, que bueno, aquí no se vayan a confundir, el 1 es lo mismo que la A y el 2 es lo mismo que la B, es menor que la B. La fábrica A produce bombillas con menor vida útil promedio que la fábrica B. La significancia, que ya lo vimos, ojito acá, es una colita, es unilateral, no hay que hacer el procedimiento de 1 menos alfa medio, no. Ya hacemos todo el paso a paso que les dije, calcular el estadístico de prueba, que bueno, haciendo todos estos cálculos nos da menos 1.71. Y el valor crítico, que es el mismo valor crítico que expliqué recién, que en este caso como es izquierdo es menos 1.645. La toma de decisión, como z es igual a menos 1.71 y este valor, este valor que ven aquí, el estadístico de prueba, es menor que menos 1.645, que este es el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto hay suficiente evidencia para concluir que la vida útil promedio de las bombillas de la fábrica A es menor que la de la fábrica B. Ejemplo 2. Dos muestras unilateral derecho. Dos fábricas, bla, 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 bla. Ya les dije, aquí están los datos crudos que vamos, bueno, no son tan crudos como los que presenta el profe en su cátedra, pero bueno, son datos que vamos a ir trabajando. ¿Para qué nos sirven este enunciado, estas cosas que están aquí? Para calcular un estadístico de prueba, que en este caso va a ser para seguir una distribución normal, porque se asume, yo les dije al principio que vamos a asumir que todos estos ejercicios son distribución normal, ¿ya? Vamos a calcular el estadístico de prueba, verificar los valores críticos, etcétera. ¿Ya? Este es el enunciado. Lo que se nos pide acá, ¿qué se nos pide? Queremos verificar si las bombillas de la fábrica tienen una vida útil promedio mayor que la de la fábrica B. Mayor, mayor, mayor. ¿Qué quiere decir mayor? Unilateral. ¿Ya? Mayor, menor, unilateral. ¿Ya? Como aquí dice mayor, entonces va a ser a la derecha del cero. Mayor que. Y la hipótesis nula va a ser efectivamente esto de acá, pues, que vamos a decir, fábrica A, vida útil mayor que fábrica B. Fábrica A, vida útil mayor que fábrica B. La significancia, que ya lo expliqué. Aquí el valor crítico es 1.645. ¿Ya? Hay una gran diferencia que, por favor, quiero que se fijen harto.
es que en el caso de cuando es unilateral izquierdo es negativo, porque está a la izquierda del 0, y cuando, cuando es unilateral derecho es positivo. Nuestro valor crítico es positivo. Entonces vamos a tomar la decisión. Como z es igual a menos 1.71 y esto no es mayor que 1.645, no rechazamos la hipótesis nula, no logramos nuestro cometido y por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que la vida útil promedio de las bombillas de la fábrica A es mayor que la de la fábrica B. ¿Ya? Esto que les dije recién tiene que ver con hipótesis. Lo voy a dejar en una clase, ahora voy a grabar la otra, que es la de la ANOVA. ¿Ya? Lo que le acabo de explicar recién es una pregunta de la prueba, lo que dijimos en el principio, y vale 2 puntos. Hasta aquí, si siguen todo este paso a paso, van a tener un 3. Lo que sigue ahora que les voy a explicar es otro punto de la prueba. Si tienen lo que les expliqué recién y hacen lo que les voy a explicar ahora, tendrán un 5. ¿Ya? Y el último vendría siendo lo que vamos a ver el jueves, que es ANOVA de 2 factores y regresión lineal si es que alcanzamos. ¿Ya? Voy a cortar la clase, lo voy a subir porque está un poquito extenso y voy a grabar la otra. Gracias.